Ante las Naciones Unidas, Erdogan afirmó que el mundo es más que cinco. Hoy, Turquía intenta reclamar su sitio en la mesa. Hoy hablamos de la geopolítica de Turquía. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de The Political Room. Soy Iván López y como siempre cuento con la inestimable ayuda de mi compañero y amigo Daniel Gil. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Muy bien, Iván, la verdad, muy bien. Turquía. Hoy nos toca Turquía. Es un país que tampoco habíamos tratado tanto en el podcast, siempre mucho de manera tangencial, pero hoy vamos a ponernos de manera profunda a analizar lo que es el país y sobre todo geopolítica, ¿no? Geopolítica de Turquía, un concepto que ya sabemos, Iván, que hay mucha gente que tiene cierta reticencia, ¿no? Pero bueno, Sí, a ver, al fin y al cabo, habíamos hablado bastante de que sería interesante, ¿no? Hacer una serie de episodios analizando, ¿no? un país en específico. Y yo creo que empezar por Turquía puede ser interesante. Y si te parece, ya entrando un poco más en materia, a mí me gustaría, para centrar un poco para todos nuestros oyentes y espectadores, la idea de el concepto de geopolítica, ¿verdad? Porque en ocasiones sí que es cierto que en muchos análisis, pues no se utiliza de todo de manera correcta, porque sí que es verdad que cuando hablamos de geopolítica, la política internacional, la política exterior, cómo se mueven esos países de manera exterior sí que tiene mucha relevancia, pero se pierde muchas veces una parte importante de la propia palabra, que es la geografía. Para hablar de geopolítica es clave hablar de geografía, es una de las cosas más importantes, por lo que yo creo que es importante empezar por aquí, ¿no? Turquía. ¿Qué pasa con la geografía de Turquía? Y yo creo que es porque es tan importante para analizarlo. completamente, Iván, lo que dices, porque a grandes rasgos, bajo mi punto de vista, hay dos tipos de países. Los países cuya importancia se mide por lo que tienen, petróleo, materias primas, una gran población, por ejemplo, también, y países cuya importancia se mide por dónde están. Turquía pertenece a esta segunda categoría. Su importancia se mide por dónde está. Aunque también, como veremos, también reúne buena parte de la primera, ¿no? Pero, claro, Turquía es un país que se encuentra sobre el istmo que une Europa y Asia, que vigila el único paso marítimo entre el Mar Negro y el Mediterráneo, y además la historia también nos dice que es heredera directa de un imperio que durante 6 siglos aproximadamente gobernó 3 continentes, ¿no? Por tanto, Turquía es uno de esos lugares donde la geografía se convierte en una especie de destino político, como tú bien indicabas al principio, ¿no? Pero visto esto, lo que queremos con este podcast es explicaros qué es Turquía, cuál es su importancia y sobre todo por qué consideramos desde aquí que Turquía es uno de los países más estratégicos del mundo. Varias razones. La primera, como hemos dicho, importa por su posición, por su control de los estrechos también, por la historia, por su pasado imperial, su peso demográfico, que también lo tiene, y su peso económico y militar. Y sobre todo por un concepto clave, que es su condición simultánea de puente y de frontera, esta dualidad presente en Turquía entre Occidente y Oriente. Y a esto es a lo que nos vamos a dedicar durante la próxima hora aproximadamente. Si nos centramos en la geografía, por empezar por donde debemos empezar, eh, Turquía es uno de los pocos estados que es auténticamente transcontinental. El 97% del país se extiende sobre la península de Anatolia, Asia Menor, en Asia Occidental, mientras que el 3% restante, que es la parte de la Tracia Oriental, se sitúa en el sudeste de la península balcánica, eh, en Europa, obviamente. Ambas partes están separadas por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, y por el mar de Mármara, que son una sucesión de aguas que dividen y a la vez articulan los dos continentes. Estambul, que está asentada sobre el Fósforo, es la única gran ciudad del mundo que se reparte entre los dos continentes, ¿no? Esta ubicación coloca a Turquía en la confluencia de 4 regiones geopolíticas relevantes: los Balcanes, el Cáucaso
Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental. Los tres mares que bañan al país, el Negro al norte, el Egeo al oeste y el Mediterráneo al sur, y junto con esas fronteras terrestres que comparte con 8 estados, resumen por sí solo la complejidad de su vecindario, ¿no? Grecia y Bulgaria al noroeste, ambos miembros de la Unión Europea, como todos sabemos, Georgia y Armenia y la parte de Najicheván de Azerbaiyán en el noroeste, Irán al este e Irak y Siria al sureste. Ya entendiendo este mapa general, nos damos cuenta de que pocos países del mundo se encuentran en esta situación y tienen un mapa de vecinos tan cargado de tensiones y a la vez también oportunidades de manera simultánea. Esta situación, como es evidente, no es nueva. Ya por la Anatolia discurrieron durante siglos las rutas de la seda que conectaban China con Europa. Lo notable es que esta función de corredor sigue vigente en el siglo XXI y no solo sigue vigente, sino que se ha reactivado de alguna manera. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el llamado corredor medio, que también lo llaman como Middle Corridor en inglés, o la ruta internacional de transporte transcaspiana, ¿no? El corredor medio, para entenderlo brevemente, que enlaza China y Asia con Europa y Asia Central, perdón, con Europa a través de Kazajistán, el Caspio, el Cáucaso y la propia Turquía, esquivando Rusia e Irán, que es el objetivo último de este corredor, crear estas rutas directas, esquivando esos puntos calientes que podrían ser Rusia e Irán, ha cobrado más protagonismo a raíz de la invasión, ¿no? En 2024, por ejemplo, el volumen de carga a través de este corredor había crecido más de un 60% interanual, hasta unos 4,5 millones de toneladas de bienes transportados por este corredor, cuando antes de la invasión rusa podíamos hablar de aproximadamente medio millón de toneladas, ¿no? Vemos el enorme volumen y la enorme importancia y refuerzo de esta ruta estratégica a raíz de la invasión. Además, también hay que sumar la dimensión energética. Por el territorio turco, de una manera u otra, discurren oleoductos, gaseoductos, como por el Transanatolio, por ejemplo, que lleva gas de Azerbaiyán a Europa, y el Turkstream, que es ruso y que convierte a Turquía en un nudo energético vital entre el Caspio, Rusia, Irak y los mercados europeos. Pero más allá de eso, obviamente, en lo que está pensando todo el mundo, si hablamos de geografía y de Turquía, obviamente tenemos que hablar de los estrechos, del Bósforo y de los Dardanelos, que están unidos por el mar de Mármara, que hablaba anteriormente, y forman la única vía marítima, insisto, la única vía marítima entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Todo el comercio marítimo de Rusia, Ucrania, Georgia, Bulgaria y Rumanía hacia los océanos del mundo pasa obligatoriamente por las aguas turcas, considerándose así uno de los puntos de estrangulamiento más importantes del comercio global. De hecho, el tráfico por estos estrechos ha batido récords recientes, con más de 84.000 buques turcos cruzando los estrechos en 2025. Y hay que tener en cuenta que buena parte de este tráfico que transita por los estrechos es energético, son petroleros y gaseros, lo que hace de estas aguas también una arteria crítica para el suministro energético no solo de la región, sino mundial por su afectación tanto a las exportaciones como a las importaciones. El control turco de estos pasos es también relevante verlo porque está eh, legislado gracias a la Convención de Montreux en 1936, que es un tratado que otorga a Ankara la autoridad para regular el tránsito naval. En tiempos de paz, bien, el tratado garantiza la libertad de paso de los buques mercantes, aunque impone ciertas restricciones a los buques de guerra, sobre todo si son de países que no son ribereños con respecto al Mar Negro. Se le impone algunos límites, pero podemos decir que en tiempos de paz un tráfico que consideramos dentro de condiciones normales de tráfico y comercio marítimo. Sin embargo, en tiempos de guerra o si Turquía se siente amenazada de alguna manera, el tratado le permite legalmente cerrar los estrechos a los buques de guerra beligerantes. Esta cláusula, que durante décadas no se ha aplicado, se activó tras la invasión rusa de Ucrania. A finales de febrero de 2022,
después de que Turquía calificara el conflicto como guerra y criticara esa invasión, Turquía cerró los estrechos a los buques de guerra de los países beligerantes, lo que limitó la capacidad de Rusia de reforzar su flota del Mar Negro desde el Mediterráneo. Y esto menciono esta historia porque muestra hasta qué punto una decisión tomada en Ankara puede alterar el equilibrio militar de toda la región. Que la misma centralidad de Ankara también quedó patente con la iniciativa de grano del Mar Negro, si lo recordáis, que se negoció ese mismo año, en 2022, en el verano, entre la ONU y Turquía, porque Turquía era el actor clave de una iniciativa de este estilo, ¿no? Olvidando un poco de la geografía, porque Turquía no es solo un país importante por la geografía, aunque es el punto fundamental, sino también la historia, como he adelantado antes, también juega un factor. Durante 6 siglos, desde su fundación en 1299 por Osmán I hasta que se disuelve en 1922, el Imperio Otomano fue una de las grandes potencias globales. En su apogeo, aproximadamente entre los siglos XVI y XVII, se extendió por 3 continentes: los Balcanes y el sureste de Europa por un lado, Oriente Medio y el norte de África. Pero además, tras la conquista de Constantinopla en 1453 por el ya mítico Mehmed II, los sultanes adoptaron, además, después de las conquistas también de Selén I, que también jugaron un papel relevante, pero en general en este contexto, los sultanes, como digo, adoptaron el título de califa, lo que convierte en aquel momento al imperio en custodio de los lugares sagrados del Islam, la Meca y Medina, y en la sede del califato hasta que se abole en 1924, lo que también les otorga una dimensión religiosa muy importante. Además, teniendo en cuenta que aquel imperio, el otomano, gobernó una diversidad muy grande de pueblos, de turcos, árabes, kurdos, griegos, armenios, eslavos en algunas partes, judíos también, mediante un sistema político que considera, co- de alguna manera, concedía cierta autonomía con límites, por supuesto, a las comunidades religiosas. De esta política quedan algunas huellas hoy y persisten comunidades de origen, lengua o algún tipo de afinidad turca, y vínculos, por supuesto, religiosos y culturales en lugares como los Balcanes, el Cáucaso, Oriente Medio, norte de África. Y este legado también es relevante hoy porque, por un lado, moldea la identidad nacional turca y, por otro, alimenta lo que se ha llamado por algunos analistas el neootomanismo, ¿no? Una orientación de política exterior que, sobre todo bajo el presidente Erdogan, que veremos más adelante, busca proyectar influencia en las antiguas esferas otomanas. Pero como ya digo, esto ya hablaremos más adelante, pero es importante ir teniendo en cuenta, ¿no?, ir poniendo los pilares del análisis. El imperio, como todos sabéis, se disuelve y la transición del imperio otomano a la república, en términos históricos, fue una de las refundaciones nacionales más radicales, por lo menos del siglo XX. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Independencia, Atatürk, en 1923, proclama la República de Turquía, que suponía un giro porque se constituye como un Estado nacionalista, laico y orientado hacia Occidente, que abole el sultanato en 1922 y el califato 2 años después. Y emprende una occidentalización bastante acelerada, lo que ya a partir de ese momento, desde la fundación misma del Estado turco moderno, genera esa doble herencia, ¿no? Por un lado, imperial e islámica, y por otro, republicana y laica, lo que sigue siendo también una clave de la identidad turca contemporánea. Y esta proyección histórica que estamos repasando se traduce hoy en una estructura bastante densa de influencia. Turquía, esto es un dato que yo creo que no conoce demasiada gente, pero Turquía dispone de una de las mayores redes diplomáticas del mundo, con 263 misiones. De hecho, según el propio Ministerio de Exteriores turco, es la tercera red diplomática más extensa del planeta tras las de Estados Unidos y China, ¿no? A todo ello se suma su arsenal de poder blando. Lo vemos con sus producciones televisivas que se exportan a todo el mundo. La agencia de cooperación TICA también, que opera en más de 170 países. El Instituto Yunus Emre, que es una especie de equivalente
al Instituto Cervantes, que enseña lengua turca y organiza actividades culturales en muchos países, ¿no? Y Turkish Airlines también, ¿por qué no? Forma parte de este poder blando turco, que es la aerolínea que vuela a más países que ninguna otra, con 131 países, ¿no? Y para ir terminando ya, Iván, eh, no me gustaría acabar este punto sobre por qué, dónde está la importancia de Turquía, sin hablar de cuestiones básicas, pero que son clave, como la demografía, la economía o el poder militar. En términos demográficos, Turquía es un país grande y relativamente joven. Su población alcanzó en 2025 los 86 millones de habitantes, lo que la sitúa entre los países más poblados de su entorno. Por ejemplo, por número de habitantes, Turquía supera a cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Y aunque es cierto que la edad media ha ido subiendo paulatinamente y ahora está entre los 34, 35 años, 34,9 años el año pasado, lo que muestra ese signo de envejecimiento gradual, el país aún así conserva una estructura demográfica más joven que la de la mayoría de Europa, con un 68% de la población aproximadamente en edad de trabajar, es decir, entre los 15 y los 64 años, ¿no? Estambul, por ejemplo, con más de 15 millones de habitantes, casi 16, es la mayor ciudad de Europa por población. Pasando a los términos económicos, Turquía es la economía número 17 del mundo por PIB nominal. Pero si lo medimos en paridad de poder adquisitivo, su economía es aún mayor, ocupando el puesto 12, viniendo de varias décadas de crecimiento notable, especialmente a partir de 2002 hasta 2022 aproximadamente, apoyándose en una base industrial y manufacturera bastante diversificada, donde sobre todo destacan sectores como la automoción, los electrodomésticos, el textil también, el acero, además de la construcción y, por supuesto, un sector turístico muy competitivo y una industria de defensa en plena expansión también. Esta situación de expansión y desarrollo económico también convive, y es justo decirlo, con vulnerabilidades macroeconómicas bastante serias. Las políticas de tipos de interés bajos promulgadas por Erdogan en los últimos años desencadenaron una espiral inflacionista que llevó a la inflación interanual hasta un máximo del 85%. 85% de inflación en octubre de 2022. Después, tras las elecciones de mayo de 2023, cuando la presión sobre Erdogan aumentó mucho, se dio un giro en sus políticas y a partir de ahí la inflación ha ido descendiendo, pero sigue siendo muy elevada. Por ejemplo, la media de 2024 se situó a un 58%. A comienzos de este año, de 2026, se sitúa en torno al 30%. Entonces, la lira turca, además, ha sufrido una fuerte depreciación. A mediados de 2025, la media era de 39 liras por dólar aproximadamente. Ahora estamos cerca de 46. Claro, esto erosiona el poder adquisitivo y complica mucho la estabilidad financiera del país. Y ya para terminar, mencionaba antes a la industria de defensa, y es que en el terreno militar, Turquía es una potencia de primer orden. Sus fuerzas armadas son el segundo mayor ejército de la OTAN en efectivos, solo por detrás de Estados Unidos. Cuenta además con 355.000 efectivos, además de cientos de miles de reservistas. Su gasto militar supone un 1,9% del PIB, lo que la sitúa en el puesto 17 mundial, que hay que tener en cuenta que ha crecido un 110% su gasto militar desde 2015. Es una expansión muy importante. Y el elemento más transformador es el auge de su industria de defensa autóctona. En 2 décadas, Turquía ha pasado de depender masivamente de importaciones a fabricar la mayor parte de sus sistemas y a convertirse en un exportador importante. Sus exportaciones de defensa marcaron récord en 2024 con más de 7.000 millones de dólares, que supone un 29% más que el año anterior. Sus drones, por supuesto, cómo no hablar de ellos, ¿no? Los drones Bayraktar, que se han vendido a más de 30 países y se han probado en combate en escenarios como Libia, en Nagorno-Karabaj también y, por supuesto, Ucrania, a lo que se suma el caza de quinta generación Khan, que realizó su primer vuelo hace 2 años, en febrero de 2024, y del que Indonesia ya ha encargado varias unidades, ¿no? Lo que convierte a Turquía, además, en exportadora de cazas de quinta generación. Y esta industria de defensa es a la vez una herramienta económica
y en un instrumento de proyección de influencia. Porque más allá de todo esto, la singularidad última de Turquía reside en su doble condición, que la hace pertenecer a varios mundos sin integrarse plenamente en ninguno. Es miembro de la OTAN desde 1952 y fue uno de los pilares del flanco sureste de la alianza durante la Guerra Fría y, obviamente, de cara a garantizar el acceso clave al Mar Negro y al Mediterráneo, ¿no? Pero al mismo tiempo, es también candidata a la Unión Europea desde 1999, con negociaciones que están estancadísimas y abiertas desde 2005, pero que hace años que no llevan a ninguna parte. Y a la vez es un país de mayoría musulmana, pero un Estado constitucionalmente laico con instituciones occidentalizadas, fruto de las reformas de Ataturk, como hemos dicho, ¿no? Por lo que esta posición la convierte en un puente cultural, religioso y económico entre el mundo occidental y el mundo islámico y oriental, pero también en una frontera. Esta es la dualidad de Turquía, la frontera de Europa. Esta función se ve claramente, esta función fronteriza se muestra muy claramente con el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía con respecto a la inmigración, ¿no? Porque Ankara se compromete a cambio de financiación y la reactivación de visados, etcétera, y las conversaciones de adhesión, a frenar el flujo migratorio hacia Europa, ¿no? Turquía es así, y ya con esto termino, Iván, pero esta es la idea clave que quiero transmitir, que es simultáneamente puente y barrera, aliada e interlocutora en muchas ocasiones incómoda, parte de Occidente y puerta de Oriente. Y esta ambivalencia es la clave de su valor estratégico. Sí, yo creo que podríamos dejar ya aquí el podcast, Dani, porque la verdad has hablado prácticamente Perdón, de perdón. todos los aspectos claves de Turquía, ¿no? Bromeando, pero bromas aparte. em, sí hay una figura realmente clave, ¿no? Que nos ayuda también a entender cómo se ha comportado Turquía, sobre todo en los últimos años. Esa es sin duda la figura de Recep Tayyip Erdogan, ¿no? Al fin y al cabo, ha dominado más de 2 décadas la política turca. Y bueno, sí que es verdad que nos surge puede surgirnos una pregunta, ¿no? Y es realmente si Turquía ha cambiado a manos de Erdogan o simplemente pues se han ido revelando ciertas tendencias, ¿no? Que ya existían realmente bajo ese manto de la superficie turca, ¿no? Y para responder realmente a esta cuestión, como tú ya bien has adelantado en algunos puntos, hay que retrotraerse un poco en la historia, ¿no? Y es que, como bien tú has comentado, Dani, esa república turca surge con esas reformas impulsadas por Mustafa Kemal Atatürk, ¿no? Tras la caída de ese imperio otomano. Ese nuevo Estado, como bien tú decías, se construyó bajo una idea fundamental, que es la secularización, ¿no? Ese Estado laico, sobre esa idea fundamental de que, bueno, cualquier religión debe quedar subordinada al Estado, el ejército se convierte realmente en el garante, ¿no? De ese todo orden republicano, y bueno, todas las instituciones fueron diseñadas para impedir, en principio, el regreso de cualquier poder pues personalista o concentrado en una única persona o incluso religioso, ¿no? Y sí que es verdad que durante décadas ese kemalismo que se le denominado, ¿no? A esa doctrina política, pues bueno, no fue solo una ideología, sino que fue realmente esa identidad oficial de la República Turca, ¿no? Pero, y aquí también es una idea clave, que pese a que esta era la idea oficial, la corriente oficial, había bajo una superficie otra Turquía. También hay que decir, una Turquía más conservadora, más religiosa, más vinculada a esa tradición social y cultural de, bueno, de unas élites urbanas, de Ankara o Estambul, ¿no? Que habían, bueno, quedado en segundo plano, pero que querían un poco dar voz, ¿no? Y aquí realmente es donde surge la figura de Erdogan. Para daros a todos un poco un contexto de quién es realmente Erdogan y de dónde viene, pues en 1998 era alcalde de Estambul y era una de las figuras realmente más prometedoras del Islam político turco. Fue condenado aquel año por recitar un poema que era considerado como una incitación religiosa. Pasó algunos meses en prisión, recibió una prohibición política que, bueno, parecía que ponía fin a su carrera, ¿no? Pero realmente ocurrió todo lo contrario, y es que esta condena, pues bueno, transformó a Erdogan como en un símbolo, ¿no? Que muchas veces suele ocurrir cuando una figura política
este calado pues tiene algún tipo de condena, pues muchas veces tiene el efecto contrario, ¿no? Sobre las masas. Y realmente para muchos sectores conservadores pasó de ser simplemente un político a representar realmente pues a una parte de la sociedad que sentía que el sistema kemalista, ¿no? Pues lo marginaba. Cuando regresa a la política tras el levantamiento de esa prohibición, construyó junto a otros reformistas el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP. Y bueno, aquí aparece un momento clave, ¿no? Y es que el Erdogan de comienzos de los años 2000 no se presentó, vamos a decir, como un revolucionario dispuesto a destruir el sistema. Se presentó más bien como un cierto reformista. Prometía buena gobernanza, o ese acercamiento a Occidente, ¿no? Quería seguir con esa tendencia, una integración europea, una modernización institucional. Incluso buena parte de la comunidad internacional veía en él a un dirigente capaz de reconciliar Islam, democracia y desarrollo económico, ¿no? Esos tres ejes que quería llevar a la política turca. Y sus primeros años en el poder estuvieron sí que marcados precisamente por ese discurso. Además, como bien tú puedes saber, Dani, esa aspiración de entrar en la Unión Europea le servía muchas veces como legitimador de numerosas reformas, ¿no? Erdogan impulsó cambios que limitaban el poder político del ejército. Además, era una institución, el ejército, que había durante décadas actuado como guardián del kemalismo y que había intervenido repetidamente en esa vida política turca. Y desde la perspectiva de sus partidarios, aquello, bueno, pues significaba en cierta medida democratizar Turquía, ¿no? Pero durante décadas estos militares pues habían sido los árbitros, ¿no? Los árbitros últimos de ese sistema. Y Erdogan evidentemente comprendió que mientras esa institución mantuviera su autonomía, pues su proyecto político iba a tener límites, ¿no? Y ya a lo largo de los años, a través de reformas, cambios institucionales, pues todo ese peso político de las Fuerzas Armadas fue disminuyendo. Pero esto no se limitó solo a la transformación en el ámbito militar, sino que a partir de 2010, sobre todo, entra en una nueva etapa, más reformas constitucionales en las que Erdogan, pues bueno, intenta como aproximarse a los estándares democráticos europeos y una ruptura con el pasado, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, sus detractores también argumentaron que esas mismas reformas ampliaban el control gubernamental sobre los tribunales y otras instituciones fundamentales, ¿no? Y la cuestión clave es que realmente Erdogan, pues bueno, empezó a redefinir la naturaleza misma del Estado turco. Al mismo tiempo también se produjo una cierta transformación ideológica, ¿no? Porque ese nacionalismo kemalista clásico que estaba basado en la identidad republicana, secular, occidentalizadora, pues realmente el nacionalismo que emerge bajo Erdogan combina elementos distintos. Es decir, el Estado turco se rige bajo esa secularización y Estado laico, pero continúa siendo profundamente nacionalista bajo Erdogan, pero incorpora una dimensión religiosa pues mucho más visible. Ya no se trata solo de defender esa nación turca, se trata de reivindicar una identidad cultural y religiosa que muchos de sus seguidores, pues bueno, consideraban que estaba reprimida, ¿no? Durante décadas. Y los símbolos importan mucho en política y Erdogan lo entendió perfectamente. Y esto es clave. ¿Por qué? Pues que empezó la construcción de mezquitas, impulsó medidas favorables a la visibilidad política de la religión y recuperó, pues bueno, algunas referencias históricas vinculadas al pasado otomano, ¿no? Por lo tanto, mucho de muchos analistas, por ejemplo, han hablado de que se ha estado produciendo una síntesis entre nacionalismo turco y islam político, ¿no? Que yo creo que es la clave. Y esto también se hizo muy evidente tras, por ejemplo, las protestas de Gezi en 2013, ¿no? Lo que había comenzado como una movilización local, pues terminó convirtiéndose en una protesta nacional contra el rumbo político del país. Pero realmente el punto de inflexión, y tú esto también te acordarás, Dani, pues llegó en 2016, ¿no? Ese intento de golpe de Estado contra el gobierno de Erdogan, pues transformó radicalmente el sistema político turco. ¿Por qué? Porque Erdogan sobrevivió al desafío, movilizó a todos sus seguidores y evidentemente emergió fortalecido, ¿no? Llegaron las purgas masivas, miles de personas fueron detenidas o expulsadas de sus puestos en la administración, ¿no? Y el alcance de todas estas medidas pues redefinió en cierta medida
el equilibrio institucional del país. Y fue entonces cuando Erdogan pues, pudo culminar ese proyecto que llevaba años construyendo. ¿Con qué? Con ese referéndum constitucional en el año 2017, donde abolía el cargo de primer ministro y concentraba, ¿no?, el poder ejecutivo en la presidencia. Y este momento realmente el paso definitivo desde ese sistema parlamentario tradicional hacia, bueno, ya un modelo presidencial más fuertemente centralizado. Y aquí llegamos al presente, esta consolidación política de Erdogan, ¿no? También surge en un momento donde, pues bueno, hay un problema que ni el control institucional ni el nacionalismo puede resolver, Dani, y es el que tú también has comentado, que es el de la economía, ¿no? Como todo este deterioro económico, pues ha deteriorado mucho también el apoyo social hacia el presidente, esa inflación, esa pérdida del valor de la lira, la percepción de un empobramiento generalizado, ¿no?, que ha frustrado a varios sectores sociales de la población. Y, pues bueno, representa un desafío especialmente importante y que, bueno, veremos también en la conclusión de este podcast a dónde se dirige Turquía, pero sin lugar a dudas puede ser uno de los mayores desafíos, ¿no?, que pueda poner en jaque al gobierno de Erdogan. A nivel interno, sí que a modo de conclusión, para dar un poco de pinceladas finales, estamos viendo a un gobierno que está concentrado fuertemente en la figura de Erdogan. Es una política ya muy personalista y una concentración del poder. Un Estado laico, pero que se mueve ahora mucho en base a una política religiosa favorable al Islam, ¿no? Y hablábamos de geografía, Dani, hablábamos de política. Esta política se divide en dos, ¿no? Dinámicas internas, y ahora sí que también hay un componente que es muy importante, que es el de la política exterior turca, ¿no? ¿Qué ha hecho realmente Turquía en el exterior en estos últimos años? Completamente, porque además, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Iván, imagino que sí. En los últimos años en general, en el mundo, en las últimas décadas ya, la línea entre la política exterior y la política interior cada vez es más difusa, y eso se ve mucho además en un estado como Turquía, que tiene una política exterior bastante activa, ¿no? Eh, pero su política exterior ha ido experimentando distintas transformaciones que son muy interesantes, ¿no? Mencionábamos antes como durante la Guerra Fría, el- su ubicación geográfica convierte al Estado turco en un pilar de la OTAN, ¿no? Eh, Así, la OTAN y el flanco occidental, ¿no? El bloque occidental, se aseguraba el control de los pasos marítimos clave que hemos mencionado, ¿no? Que son clave para entender las dinámicas exteriores e interiores turcas y su posición geográfica, ¿no? Y en aquel momento, el, el alineamiento de Ankara con el bloque occidental respondía a un imperativo de seguridad inmediato para ellos debido a las reclamaciones internacionales territoriales que tenía la Unión Soviética respecto al territorio turco. Sin embargo, la máxima de la política exterior acuñada por Ataturk de paz en casa, paz en el mundo, y esa tradición de neutralidad que sobre todo se hizo evidente a la Segunda Guerra Mundial, ya apuntaban a una resistencia histórica a ser arrastrada a conflictos ajenos a su soberanía inmediata, ¿no? Y esto es una de las claves para entender la política exterior turca. En las últimas décadas, avanzando en el tiempo, el despliegue internacional de Turquía ha experimentado una transición estructural hacia la búsqueda de la tan manida frase de autonomía estratégica, que es algo que desde la Unión Europea se persigue y desde Turquía también. Este giro es una respuesta, sobre todo ante su análisis del contexto internacional. Desde Turquía, y no solo ellos como actor relevante, sino otros muchos actores, perciben que la hegemonía global de Estados Unidos y ese internacionalismo liberal que le acompañaba se encuentran en declive. Para la élite política de Ankara, la crisis financiera de 2008 especialmente marcó un punto de inflexión que acelera su transición hacia esta multipolaridad fragmentada, donde las potencias medias disponen de un margen de maniobra bastante más amplio para perseguir sus intereses nacionales. Al transitar de ese papel como cumplidor pasivo de las directrices occidentales a un actor activo
dentro de foros como el G20, Turquía busca consolidarse como un nodo de poder independiente al sistema internacional. En el marco más intelectual, lo que guía las acciones de Ankara en el exterior ha transitado por diversas formaciones teóricas que reflejan, por un lado, tanto las ambiciones del liderazgo turco como los límites que la realidad impone a esas estrategias. A principios del siglo XXI, por hacer un panorama general, cuando llega al poder el AKP en 2002, el partido de Erdogan, la política exterior turca estaba dominada por la doctrina de profundidad estratégica. Que esta teoría, sobre todo, hunde sus raíces en el neotomanismo de un expresidente anterior, Ochal, y sobre todo en buscar la diversificación económica en términos de comercio exterior y el desarrollo industrial que propugnaban movimientos islamistas en aquel momento, como Miligorus, etcétera. Se argumentaba bajo esta teoría que Turquía debía superar ese aislacionismo de la era republicana y redescubrir su poder derivado de su propia historia como imperio otomano y de su geografía. En definitiva, hacer valer su posición, tanto geográfica como histórica. Eh, en este concepto, además, se acompañó de otro, que es el de la unidad del Islam, que sirve como antecedente ideológico que justifica la proyección de poder blando hacia las antiguas provincias otomanas de Oriente Medio, los Balcanes y también del norte de África. En la práctica, más allá de lo intelectual, esta doctrina se plasma en la política de cero problemas con los vecinos, que es algo que se repite mucho para los que hayáis seguido la historia de la política turca, ¿no? Que estaba orientada a promover la cooperación estratégica, el libre comercio y la estabilidad regional bajo el liderazgo benévolo de Ankara. Pero no obstante, cuando estallan las primaveras árabes, a partir de 2011, se desmantela por completo las premisas de esta visión. Al Turquía, al apostar de forma activa por el ascenso de movimientos vinculados a los hermanos musulmanes en Egipto, en Siria, también en Túnez, Turquía provoca un cierto aislamiento diplomático y una hostilidad también generalizada de las monarquías del Golfo y también de Damasco entre 2010 y 2016. Por tanto, en este momento tenemos a una Turquía que trata de implementar una estrategia de desarrollo basada en la cooperación y la neutralidad en su entorno inmediato. Pero cuando el contexto cambia con las primaveras árabes, Ankara debe tomar una decisión, lo que provoca que rompa su neutralidad y su estrategia. Por tanto, esta doctrina fracasa y esto se suma al golpe de Estado que bien tú mencionabas, Iván, en julio de 2016, y todo esto propicia una reconfiguración radical de la toma de decisiones, no solo en el ámbito interno, como tú bien has explicado, sino también en el ámbito externo. La reforma constitucional concentra el poder ejecutivo en Erdogan, centraliza también la seguridad nacional y la política exterior en un círculo bastante estrecho y sobre todo debilitando la influencia del Ministerio de Exteriores, que se consideraba contrario a muchas de estas perspectivas ideológicas que tenía Erdogan en aquel momento, ¿no? Por lo que se reemplaza a diplomáticos experimentados de carrera por cuadros leales a Erdogan. Además, estamos en un contexto, como hablábamos antes, de aumento del gasto militar, en un contexto de militarización y de asertividad de la política exterior turca. Y todos estos factores llevan al surgimiento de una nueva doctrina, la doctrina de la patria azul, que aunque es cierto que surge en 2006, es una doctrina previa, es en este momento, en estas fechas, a finales de la segunda década de los 2000, cuando empieza realmente a ganar impulso. La Patria Azul define a Turquía como una nación marítima sitiada que debe defender sus proyecciones de soberanía sobre las aguas del Mar Negro, del Mar Egeo y del Mar Mediterráneo Oriental. Y la doctrina tiene tres puntos fundamentales. El primero de ellos, proteger las costas turcas frente a la proyección de poder de rivales históricos, asegurando la integridad territorial. El segundo, romper el eje geopolítico grecochipriota, que pretendía en aquel momento confinar a Turquía a sus costas más continentales. Y el tercero, acceder de forma directa a los recursos de gas natural del Levante y erigirse en definitiva como paso obligado para cualquier infraestructura gasífera hacia Europa.
Dado que Turquía importa más del 80% de su consumo de energía, esta doctrina de la patria azul representaba un vector existencial para su supervivencia económica y su proyección de poder, especialmente en el Mediterráneo. Aquí eh, empezamos a ver cómo se refuerza este ejercicio de autonomía estratégica, que se basa en un delicado equilibrio de fuerzas con los tres principales polos de poder con los que interactúa Turquía: Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Con respecto a Estados Unidos, la relación bilateral con Washington se define por una profunda desconfianza estructural entre ambas partes. En el plano social y político, el 65% de la población turca desconfía de las intenciones de Estados Unidos y perciben en muchas ocasiones a Estados Unidos, a Washington, como una fuerza que actúa en detrimento de los intereses nacionales de Ankara. Y en el plano estratégico, como todos sabemos también, las fricciones son múltiples y profundas. El principal punto de discordia ha sido el norte de Siria, ¿no? Donde recordemos que Estados Unidos mantenía una alianza militar con las fuerzas democráticas de Siria y las fuerzas y su columna vertebral, que eran las fuerzas kurdas del YPG, ¿no? Que desde Turquía consideran como organizaciones terroristas. Además, otro punto de ruptura fue la compra de los S-400 rusos por parte de Turquía en 2017, que provocó que Estados Unidos excluyera formalmente a Turquía del desarrollo del F-35, ¿no? Pero, a pesar de esto, como digo, ambas capitales mantienen una interdependencia única. Turquía alberga una base aérea de Estados Unidos, que es un enclave vital para las operaciones militares estadounidenses y de la OTAN en el Oriente Medio. Washington, además, requiere del peso militar turco para equilibrar también las dinámicas de seguridad regionales. Y vemos que así se configura una relación transaccional, que sobre todo queda en evidencia recientemente con el episodio de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, cuando Ankara lo utilizó como mecanismo de expresión para desbloquear la venta y modernización de los F-16 por parte del Congreso estadounidense. Pasando a Rusia, eh, la relación entre Ankara y Moscú también es un caso paradigmático de cooperación competitiva o de sucesión de dinámicas de conflicto y cooperación. Ambos países establecen en 2010 un Consejo de Cooperación de Alto Nivel que sienta las bases para proyectos de gran envergadura en ambos, y Turquía mantiene una fuerte dependencia económica, energética de Moscú, importando gas a través del Turk Stream, ¿no? Y además encomendando a Rosatom la construcción de la única central nuclear rusa o de la única central nuclear en Turquía. Esta vulnerabilidad energética explica en gran medida la negativa de Ankara de sumarse a sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos por motivo de la guerra en Ucrania, ¿no? Pero esta sintonía económica no anula el hecho de que ambos estados compiten de forma directa en múltiples teatros de operaciones. Por ejemplo, en Siria, Rusia sostenía militarmente el régimen de Damasco mientras Turquía respaldaba a la oposición. En Libia fue Ankara quien frenó el avance de Khalifa Haftar, que contaba con el apoyo del grupo Wagner. En el Cáucaso, Turquía apoya a Azerbaiyán, lo que erosiona la primacía histórica rusa en su patio trasero, ¿no? En el Cáucaso. Y así se crea un delicado equilibrio que se sostiene sobre todo gracias a la cooperación directa entre sus líderes y cierto pragmatismo táctico que les permite cooperar en áreas de beneficio mutuo. Con la Unión Europea lo conoceréis la mayoría de vosotros. Es decir, se firmó una unión de en 1963 y tiene ese estatus de país candidato desde 1999. Aún así, las conversaciones de adhesión están completamente estancadas. No parece que nunca vaya a entrar Turquía en la Unión Europea ni que se vayan a conseguir esfuerzos significativos en ese proceso. Pero, a pesar de este estancamiento político y de las malas relaciones que se tienen en el ámbito político de vez en cuando, la relación económica y de seguridad es indiscutible. Turquía es un socio comercial clave para la Unión Europea, participa activamente en el sistema bancario europeo, además, y atrae importantes flujos financieros a través de estas relaciones bilaterales. Además, la Unión Europea depende directamente de Turquía para gestionar el flujo migratorio de personas procedentes del Oriente Medio y valoran su papel estratégico como puente energético. Y ya por terminar, en términos más generales, en consonancia con su doctrina de la patria azul y la militarización de su política exterior, Turquía ha desplegado también capacidades de combate en su periferia inmediata, como Siria, como Libia, también
Hemos visto cómo su alianza con Azerbaiyán también ha cambiado las reglas del juego. En el norte de África, su suministro de tecnología militar avanzada con drones y entrenamiento también de tropas de Marruecos está cambiando el equilibrio de poder en la región. Y en definitiva, vemos cómo se articula una autonomía estratégica que es militar, pero también diplomática. Y Turquía figura en procesos, por ejemplo, los procesos de mediación con Rusia y Ucrania, ¿no? Que hemos visto ha cogido distintas rondas, el acuerdo del grano también participa en el proceso de mediación liderado por Pakistán entre Irán y Estados Unidos. También, recientemente, en la cumbre de octubre de 2024, Turquía solicitó, a pesar de ser miembro de la OTAN, su ingreso a los BRICS y se aprobó como miembro asociado, ¿no? La diplomacia turca valora estos mecanismos del BRICS de desdolarización y el nuevo Banco de Desarrollo, etcétera, eh, como una manera de financiar proyectos sin esa condicionalidad política previa. Y aunque su pertenencia a la OTAN impone límites de seguridad obvios para alcanzar una membresía plena, su acercamiento sirve como señal de alineamiento multipolar que refuerza su posición. Y, en definitiva, para terminar, Turquía no actúa como un socio alineado con Occidente para constituirse como una potencia regional asertiva e independiente. Ankara no tiene ninguna intención de abandonar la OTAN o el bloque occidental, pero sin embargo su pertenencia a la alianza no dicta sus prioridades estratégicas ni constriñe su agenda de seguridad. Y esto nos lleva al primer punto, que Ankara opera bajo la convicción de que el orden unipolar ha muerto, dando paso a un mundo fragmentado y más transaccional, donde la soberanía nacional exige autosuficiencia militar, diversificación económica y una diplomacia muy flexible capaz de pivotar entre bloques rivales. En definitiva, Turquía se ha consolidado como un actor bisagra indispensable en el siglo XXI, un socio incómodo con el que Occidente está obligado a coexistir y negociar de forma transaccional, pero, y este es el objetivo estratégico de Turquía, al que ya no puede subordinar, Iván. Sí, y ya para encarar la etapa final del podcast y para que también nuestros oyentes se queden con algunas pinceladas finales, para mí, y creo que para cualquier persona del ámbito analítico y académico, es que la posición de Turquía en el mundo actual ya no es la pregunta de si es un actor importante, porque yo creo que esa discusión está prácticamente cerrada, ¿no? La cuestión realmente que podríamos tratar de responder es, ¿estamos viendo el ascenso de una auténtica potencia regional emergente o estamos ante un país cuyas ambiciones geopolíticas igual han crecido más rápido que sus capacidades reales, ¿no? ¿Por qué podríamos plantearnos esta pregunta? Porque en todo ascenso de cualquier potencia emergente existen limitaciones. En el ámbito turco tenemos unas dos, tres bien marcadas. La primera, evidentemente, es una que ya hemos tratado en este podcast y ya hemos analizado, que es el ámbito económico, evidentemente. Al fin y al cabo, tenemos una economía muy afectada por una inflación, ¿no? Elevada, una depreciación monetaria, una deuda creciente, y por lo tanto la capacidad de proyectar poder al final depende en última instancia de poder financiarlo. Eso es clave, ¿no? Y ninguna estrategia geopolítica puede escapar indefinidamente a la restricción económica, ¿no? Eso es evidente, porque al final construir drones, Bayraktar, desarrollar cazas de quinta generación o querer mantener bases militares en el extranjero, exige recursos, y muchos. Entonces, la economía turca sigue mostrando una fragilidad estructural importante. La segunda limitación que podemos analizar también es la interna, es decir, la cuestión kurda al final es importante y es uno de los principales desafíos que se le presenta a Turquía en lo que respecta a la cohesión interna, ¿no? Y limita al fin y al cabo la capacidad de Ankara pues, para proyectar estabilidad hacia el exterior. Y una tercera limitación que quizás igual no es tan visible y es que Turquía no opera en un vacío geopolítico, vamos a decir, compite con varios actores, ¿no? Que también aspiran a liderar ese entorno regional. Tenemos a Irán, que Turquía mantiene una relación compleja, ¿no? De cooperación y rivalidad simultánea al mismo tiempo, ¿no? Una eventual, por ejemplo, pérdida de influencia iraní podría aumentar el peso relativo de Turquía, especialmente en Siria, el Cáucaso, los corredores euroasiáticos, como tú bien comentaste, Dani.
pero también una, un Irán debilitado también puede generar inestabilidad con esos flujos migratorios y nuevas amenazas de seguridad para Ankara, ¿no? Por lo tanto, Irán es un actor importante para Turquía. Con Arabia Saudí también tiene una competencia más, bueno, indirecta, podemos decir, porque ambos países aspiran a influir sobre todo ese mundo musulmán suní, por ejemplo, ¿no? Intentan atraer inversiones, ejercer todo el liderazgo político en Oriente Medio y también esa dimensión nuclear saudí, en la que Arabia Saudí ha firmado ese acuerdo estratégico con Pakistán para entrar bajo ese paraguas nuclear, ¿no? También es importante para los diferentes cálculos estratégicos que los ambos países puedan tener en los próximos años. Con Israel también tiene Turquía una competencia cada vez más estructural y marcada, ¿no? En esa influencia turca en Siria, el Mediterráneo Oriental, el norte de África, el Golfo, ¿no? Se ve con cierta preocupación con respecto a Israel. Por lo tanto, ¿qué escenarios se nos vienen en los próximos años? Tenemos, por una parte, el escenario que nos podemos imaginar más favorable para Turquía, en el que hay una continuación, ¿no?, de esas tendencias actuales, se consolida su industria militar, se fortalece su papel en ese corredor entre Asia y Europa, expansión de sus exportaciones de defensa, aumento de la influencia diplomática en Oriente Medio, el Mar Negro, el Cáucaso, ¿no? Pero también existe, evidentemente, un escenario menos favorable en el que las propias tensiones económicas puedan limitar su capacidad de inversión, ¿no? Y que al fin y al cabo los problemas internos, pues, podrían absorber ciertos recursos políticos que Ankara necesita para proyectar poder en política exterior, ¿no? ¿Cuál puede ser la valoración final? Pues yo creo que resulta difícil negar que Turquía ya es a día de hoy una potencia regional emergente, ¿no? Posee capacidad militar significativa, una industria de defensa en expansión, una influencia diplomática creciente, tiene una posición geográfica excepcional, eso es muy relevante. Pero bueno, reconocer eso tampoco significa, Dani, que aceptar que esté destinada realmente a convertirse en una potencia global. No, completamente. Sí que es verdad que, como tú dices, Turquía es una potencia regional en un contexto donde ser potencia regional vale mucho más y significa mucho más que en antaño, porque sí que hemos visto hace décadas como ese concepto de potencia regional, al final lo que implicaba es, sí, cierta capacidad de influir en tu entorno más inmediato, pero sobre todo cierta subordinación en los discursos globales, en los escenarios globales, a uno de los dos bloques, a la potencia de turno, a lo mejor exportando poder en base a distintas alianzas, pero siempre al final implicaba de una manera u otra un papel subordinado en el escenario global. Ahora, en base a ese análisis estratégico turco y que por otro lado, parece más que evidente de declive de poder estadounidense, de advenimiento del mundo multipolar, ese papel de potencia regional se refuerza porque te garantiza precisamente un asiento en esa mesa donde se deciden los asuntos globales. Pero como tú bien decías, a pesar de que yo creo que sin mucho ambaje podemos calificar la estrategia de política exterior turca como favorable a sus intereses y en cierto sentido, y como hemos tratado de explicar aquí, con sus errores, con sus vaivenes y con sí, con sus errores estratégicos, pero en las últimas décadas han cumplido sus prioridades estratégicas en el ámbito de política exterior. Pero a la vez, aun diciendo esto, yo me quedo con lo que tú comentabas y creo que es la clave. Esas restricciones que va a tener la propia Turquía, esa debilidad económica, la inestabilidad política también lo hemos visto, no solo obviamente el golpe de Estado, esa desconfianza que también existe en algunos cuadros del ejército, aunque ya no sea tan relevante o en cargos tan decisivos, las dinámicas políticas, encarcelamiento de rivales opositores, la cuestión kurda, que ahora parece que está en letargo y se está cerca de enterrar el asunto, pero que es complicado por las propias dinámicas del conflicto que desaparezca definitivamente, al final tiene ciertos aspectos, ciertas debilidades y tensiones internas que son difíciles de resolver y que eso van a lastrar mucho su proyección de poder global a pesar de estar aplicando una estrategia de política exterior bastante favorable a sus intereses y bastante exitosa en ese sentido. Y yo creo que esa dinámica, como hablábamos, entre la política exterior y la política interior y esa línea difusa es lo que va a marcar el devenir turco. Yo creo, no lo veo como tú, como una potencia global, pero en el mundo en el que vamos, ya
va a haber que redefinir qué son las potencias globales, porque vamos a hablar cada vez más de actores regionales de orden multipolar, donde estos actores van a ser los decisivos en según qué conflictos, ¿no? Pero esa dirección, esa dinámica entre lo interno y lo externo es lo que va a marcar, bajo mi punto de vista, las posibilidades de Turquía de influir en su entorno. Dicho en otras palabras, si mantienen la estabilidad interna y si el Estado turco se mantiene fuerte dentro de Turquía, tendrán buena capacidad para seguir proyectando poder. En tanto que ese poder interno se debilite, la estrategia puede empezar a hacer aguas bastante más rápido de lo que nos imaginamos. Sí, al fin y al cabo, y yo me voy a quedar con esta idea, y espero que todos nuestros oyentes también, es que nadie va a limitar la proyección de poder turco, sino que es el propio Estado turco quien puede limitarse a sí mismo. Entonces, Dani, si te parece, yo creo que es un momento para dejarlo aquí, porque yo creo que hemos dado una buena visión general de la geopolítica de Turquía. Espero que a todos vosotros os haya gustado y también pues comentad en el vídeo y en el podcast pues qué os ha parecido y recomendaciones también para próximos episodios. También os recordamos que os suscribáis a The Political Room, donde podréis tener acceso exclusivo a todo nuestro contenido, no solo bueno, el podcast, pero también webinars, artículos premium e infografías que también las hacemos muy, muy interesantes. Entonces, Dani, muchísimas gracias como siempre por estar aquí y muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos, chao. Hasta luego, chao.